Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy, bueno, como veis, para mí es de mañana. Está entrando ahí la luz del sol bien fuerte. Bueno, es que de hecho ahora mismo estoy en la cama. Es que pues estaba mirando Instagram y me inspiré para hacer este vídeo. Así que bueno, pues cogí el ordenador y aquí estamos grabando. Y pues me inspiré porque estaba viendo un reel en Instagram que dijo, pronto el español va a ser la lengua oficial de Estados Unidos. Y después, como en los comentarios, había mucha gente discutiendo que si esto, que si lo otro. Entonces, a ver, quería comentarlo un poco con vosotros porque, bueno, ya he hecho un vídeo hablando de Estados Unidos, de nuestra cultura en este canal. Es algo que a mí me encanta, hablar de Estados Unidos, de nuestra cultura, del español, sobre todo en Estados Unidos, que es un tema bastante interesante. Entonces, bueno, pues quería como dar un poco mi opinión sobre este tema. Creo que el español va a llegar a ser idioma oficial en Estados Unidos o idioma dominante o qué va a pasar. Eh, la verdad, bueno, la respuesta corta es que no. Os voy a explicar por qué. Porque hay bastante tela con este tema. Pero bueno, sí quería como dar mi opinión, sobre todo porque yo, pues como hablo español, he visto los dos lados, o sea, por un lado, de niño no hablaba español, he visto como esa parte de Estados Unidos angloparlante, que digamos, pero también después de aprender español, he visto también la parte latina, los inmigrantes, las partes del país donde se habla más español que inglés. Entonces, como he visto los dos lados y veo por qué en ese vídeo han dicho que creen que el español va a ser lengua oficial, o sea, entiendo la gente que esté diciendo eso, o que está diciendo eso, pero que también tampoco estoy de acuerdo del todo con lo que han dicho. A ver, me explico. En Estados Unidos es verdad que hay mucha gente que habla español. Creo que son unas 40 millones de personas, más o menos, que son muchas. Pero, claro, esas personas, ¿quién son? Son inmigrantes, casi todos. O sea, claro, hay esa gente especial en Estados Unidos que ha aprendido español, pero incluso de esa gente que lo ha aprendido, ¿cuántas de esas personas lo hablan bien? Muy pocas. O sea, casi todo el mundo lo aprende en el colegio, pero saben decir, hola, me llamo esto, estoy bien, hace frío y tengo 42 años. ¿Vale? O sea, eso es como el límite de lo que sabe la gente. Yo, de hecho, soy profesor de español en una escuela privada y cuando mis alumnos vienen a hacer clases, casi todos pues tienen muy poco conocimiento. Es ya después de unos meses de hacer clases que ya ellos pueden como expresarse un poco, ¿no? O sea, hablar, tener una conversación más fluida, pero eso les cuesta un poco. Y claro, sin las clases de mi escuela, o sea, mucha gente lo que tiene es lo que han aprendido en el colegio, que es muy poco, es muy poco. Así que los americanos normales no hablan mucho, o sea, bueno, a ver, normales. Americanos nacidos en Estados Unidos, cuando pensamos en la típica imagen de un americano blanco, ¿no? O sea, de ese grupo de personas, hay muy pocas personas que hablan español. Yo soy uno de los pocos que sí que yo dije, a ver, me interesa aprender una lengua. ¿Qué lenguas se hablan en Estados Unidos? A ver, inglés, español un poco, así que bueno, lo aprendo. Y aquí estamos, pero soy más la excepción que la regla, por desgracia. Eh, Después, por otro lado, tenemos que, pues, los que hablan español son inmigrantes latinos, sobre todo, ¿vale? O sea, hay mucha gente que viene desde México, desde Centroamérica, desde Sudamérica, a veces desde España, pero eso muy poco. Pero bueno, tenemos inmigrantes de diferentes países hispanohablantes. También tenemos una parte de Estados Unidos, Puerto Rico, que, a ver, no es un estado, es un territorio, pero igualmente es parte del país y ahí también se habla español. Entonces, claro, tenemos partes del país, partes que tienen mucha influencia latina por inmigrantes o porque como Puerto Rico pues es un territorio propiamente latino, que entonces pues se habla español. Pero tenemos que pensar un segundo, ¿vale? Porque hay gente que está diciendo que, bueno, el español va a llegar a ser la lengua oficial de Estados Unidos porque, pues mira, ¿cuánta gente habla español?
el número está en aumento. Hay tanta gente que lo habla en tantas partes. Hay incluso ciudades que, no sé si lo habéis visto, pero por ejemplo, Miami, en el sur, se habla tanto español que hay una ciudad que está justo en las afueras de Miami que no hablan inglés. Se salió hace unos años un vídeo de una mujer que fue a un Taco Bell, se llama Hialeah, ¿vale? Ella fue a un Taco Bell a pedir pues unas cosas del drive-thru, ¿no? Y pues ella estaba pidiendo en inglés y la mujer le dice, es que no te entiendo, porque ella solo hablaba español. O sea, en esa ciudad, y he visto otros vídeos de esa ciudad, que la gente ahí solo habla español, que en las casas como el 90% de la gente solo habla español, o casi exclusivamente habla español. Que claro, ves eso y piensas, a ver, pues Estados Unidos está a punto de convertirse en un país hispanohablante, ¿no? Sí, sí tenemos casos así. Pero eso, a ver, estamos bastante lejos de que pase eso, yo creo. Porque es verdad que hay mucha influencia del español, que escuchamos mucho canciones de Bad Bunny, canciones latinas, y que hay mucha gente que habla español, incluso hay regiones hispanohablantes, pero a pesar de eso, el inglés es la lengua dominante, pero dominante y dominante. O sea, no es solo dominante en Estados Unidos, sino en todo el mundo. A ver, o sea, para pensarlo un segundo. Si el inglés es tan dominante que tienes a gente en China, en España, en Alemania, en todas partes, o sea, en Sudáfrica, en Namibia, o sea, en todas partes del mundo, tienes a gente aprendiendo el inglés, ¿cómo va a desaparecer dentro de su propio país? O sea, eso es una cosa que tenemos que pensar, que incluso para los americanos, incluso si llegase a pasar, si llegase a dar el caso, a darse el caso de que el español fuese la lengua dominante en Estados Unidos, todavía vamos a hablar inglés porque en el extranjero lo necesitamos. O sea, eso es como es la cosa. O sea, es que, claro, el inglés ahora es la lengua dominante del mundo. Entonces, incluso si llegase a desaparecerse en Estados Unidos, todavía existe en otras partes y todavía lo vamos a hablar. Entonces, eso, o sea, es muy difícil que desaparezca dentro de Estados Unidos si es tan dominante en otras partes. Eso por uno, o sea, el inglés es una lengua muy dominante que incluso, o sea, llega a imponerse en otros países donde no es nativo. O sea, incluso si piensas en la India, que el inglés no es la lengua materna de casi nadie, pero a pesar de eso es la lengua más dominante. ¿Por qué? Porque hay tanta gente en la India que hablan tantas lenguas diferentes que necesitan una lengua para comunicarse. ¿Y qué es la lengua más dominante que existe en el mundo? El inglés. Además es, bueno, es la lengua de los colonizadores en la India, entonces por eso lo hablan. Pero lo que quiero decir es que el inglés es muy dominante y tiene esta tendencia de comerse a las otras lenguas. Yo de hecho vi una charla de una profesora de una universidad en Chicago que ellos han investigado un poco el inglés y el español en Estados Unidos y lo que ella ha comentado en esa charla es que en Estados Unidos el inglés se come a las demás lenguas de los inmigrantes. Eso es y eso pasa en todo el mundo, que tiene la tendencia de comerse a las lenguas más pequeñas. Si miramos este ejemplo, o sea, porque yo, desde que he aprendido español, he podido hablar con inmigrantes latinos, con sus hijos también, ver un poco cómo va el proceso en esas familias y casi siempre pasa la misma cosa. ¿Qué es esto? Digamos que es una familia de México, ¿vale? Es una familia de México, llega a Estados Unidos, se muda a Kansas, ¿vale? Por decir un lugar, y bueno, se instalan ahí, empiezan a trabajar, los padres aprenden inglés, todo va bien. Tienen hijos. ¿Esos hijos, qué pasa con esos hijos? Pues ellos sí que aprenden español, pero no español de la mejor forma. ¿Por qué? Porque lo aprenden en casa. Tenemos que pensar una cosa, que, o sea, el idioma funciona de dos maneras. Se aprende primero en casa y después hay que haber refuerzo por parte de la sociedad. Es decir, que lo aprendes en el colegio, lo hablas con tus amigos, ¿vale? Eso es lo que hace que se fortalezca el idioma en tu cabeza. Si no tienes esas otras cosas, esos otros factores que refuercen el idioma, pues lo que pasa es que se debilita un poco, no sé, acaba siendo como una lengua secundaria. Entonces, piénsalo, que tus padres igual, si te hablan en español, vas a responderles en español.
bien, pero después si vas al colegio y todo está en inglés, si todos tus amigos solo hablan inglés, ¿qué pasa? Que el inglés acaba siendo la lengua más dominante. Además, tenemos que mencionar que los que son hijos de inmigrantes se quedan en Estados Unidos, van a la universidad en Estados Unidos. O sea, para ellos el inglés es el idioma en la actualidad más importante y también para sus futuros. O sea, a no ser que ellos piensen volver a su país de origen, que muy pocos piensan hacerlo, entonces el español no les sirve para mucho. O sea, les sirve para comunicarse con sus padres, pero poco más. Y además, tenemos el hecho de que si los padres ya hablan inglés, esto pasa muchas veces, que los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, entran en este ciclo de hablar con sus padres en inglés. O sea, los padres les hablan en español, ellos lo entienden perfectamente, pero responden en inglés. Y después, si ellos van, por ejemplo, a las reuniones familiares, igual no se sienten cómodos comunicándose en español. ¿Por qué? Porque llevan toda la vida en Estados Unidos, hablando con todo el mundo, menos sus padres, en inglés. E incluso puede ser que hablen con sus padres en inglés. Entonces, o sea, casi no hablan español. Y cuando lo hablan, ¿qué pasa? Que usan muchos anglicismos, que hablan con un acento un poco raro, con una gramática un poco rara. O sea, es que yo escucho a los hijos de inmigrantes hablar español y no lo hablan bien. Y esto no es, o sea, esto no es ningún insulto hacia ellos, es simplemente cómo han pasado las cosas, que o sea, está bastante claro que ellos tienen acento, que dicen cosas de una manera muy rara, eh, y que básicamente, o sea, es claro que el español no es su lengua más dominante, es el inglés, muy claramente. Y entonces, o sea, de hecho, tenemos un nombre aquí en Estados Unidos para esa gente. No es un nombre que usamos los americanos blancos, pero los latinos llaman a esas personas no sabo kids, o hijos no sabo, niños no sabo. Eso viene de que, claro, cuando, o sea, tenemos el verbo saber, si dices no, like, la primera persona de saber, ¿no? Eso es no sé, no se dice no sé. Yo no sé. Lo que ellos dicen es yo no sabo. Porque claro, sé es irregular, es una conjugación irregular de ese verbo. Pero si no sabes bien español, vas a decirlo de como que es la forma más regular. Pues ¿qué hace con verbos regulares? Le pones una O al final y ya está. Entonces ellos dicen no sabo. Entonces por eso se les llaman niños no sabo o hijos no sabo. Porque son pues personas que no saben bien español, que lo hablan con muchos errores y muchos anglicismos. Entonces, claro, estos niños, estos hijos, se sienten incómodos con el español. Y claro, por ejemplo, si van a reuniones familiares, no hablan en español o no quieren hablar en español porque saben que lo hablan raro, saben que lo hablan con un acento, saben que no se pueden expresar de la mejor forma. Entonces, o hablan en un español, pero muy mal, y se sienten avergonzados después, o otras cosas. O sea, pasan muchas cosas, pero básicamente que ellos no hablan español. Claro, hay excepciones, siempre hay excepciones. Hay padres, o sea, inmigrantes, que después con sus hijos están muy aplicados, muy como comprometidos con el hecho de querer enseñarles el español, entonces les mandan igual a colegios bilingües o colegios incluso españoles, que sí hay, en Estados Unidos hay colegios de esa forma, o igual les mandan en los veranos de vuelta a su país de origen para aprender mejor el español, o les mandan con sus parientes, sus tíos, sus primos, para aprender mejor español. O sea, hay padres que hacen cosas así para que sus hijos aprendan bien el español, pero son pocos, ¿vale? Entonces, llegamos a esta situación donde, claro, los padres hablan mejor español y después inglés, pero, claro, inglés de adulto, ¿no? Ese inglés que aprendes de adulto, que no es lo mejor, pero bueno, o sea, hablan inglés, sus hijos hablan español, pero bastante mal, y inglés muy, muy bien porque, pues, han nacido y crecido en Estados Unidos. O sea, son americanos pues, en básicamente todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa con sus nietos? Sus nietos no hablan español. ¿Por qué? Porque esos hijos, como hemos hablado, no hablan bien, o sea, no hablan bien español, básicamente. O sea, hablan, pero con un acento raro, con una gramática rara, que les cuesta mucho expresarse. Entonces, no lo enseñan a sus hijos, o sea, esos hijos a sus hijos no les enseñan español, porque para ellos ya no se sienten lo suficientemente cómodos como para enseñarlo a sus hijos.
Entonces, esos hijos que ahora son americanos americanos, que, a ver, igual tienen la piel morena, que igual parecen mexicanos desde fuera, no son mexicanos, ya son americanos, americanos de pura cepa, que solo hablan inglés, que tienen las costumbres inglesas, americanas, o sea, son puramente de Estados Unidos. Y también se da el caso de que ahora tienes nietos que ni pueden comunicarse en su lengua materna con sus abuelos, con sus propios abuelos, que sus abuelos hablan español e inglés y esos niños solo inglés. Y, o sea, es algo bastante triste si lo piensas, pero después de solo 2 generaciones se pierde por completo el español. ¿Pero por qué? Porque en Estados Unidos el ambiente es completamente angloparlante. Claro, hay excepciones, pero por la mayoría, a no ser que vayas a pues, el sur de Estados Unidos, a México, no a México, a California o a Miami, por ejemplo, donde hay comunidades muy fuertes de hispanohablantes, si no vives en una de esas comunidades, no vas a seguir hablando español, porque en las demás partes del país no hay gente que lo habla, o sea, sobre todo no hay gente que lo habla bien. Entonces, claro, si lo enseñas a tus hijos, a ver, eso está bien, lo hablan en casa, pero después, fuera de casa, no lo hablan con nadie. Entonces, ellos ven que, bueno, esto no es, o sea, esta lengua no es una lengua útil, no es una lengua necesaria, la descarto y me enfoco en el inglés, porque eso sí que es lo que es práctico en este país. Entonces, o sea, por la inmigración no estamos como país aprendiendo español. No hay más gente que habla español. La única razón por la cual hay gente que habla español en Estados Unidos es porque hay muchos inmigrantes de primera generación. Cuando ya esos inmigrantes de primera generación se convierten en inmigrantes de segunda y tercera generación, en el 90% de los casos dejan de hablar español. Entonces, claro, ahora hay un flujo de inmigrantes muy constante desde México, desde Centroamérica, desde pues, otros países hispanohablantes. Entonces hay mucha gente hablando español. Hay mucha gente que sabe cantar las canciones de Bad Bunny y esas cosas, pero hay muy poca gente que realmente habla español. Por eso digo que no hay ningún peligro de que el español se convierta en la lengua oficial de Estados Unidos. Bueno, también cabe mencionar que en Estados Unidos no tenemos lengua oficial. O sea, las cosas como son. Tenemos el inglés y el español como lenguas presentes, el inglés como lengua dominante, pero por parte del gobierno federal, gobierno nacional, no hay ninguna lengua oficial. Dentro de cada estado está libre a elegir sus propias lenguas oficiales. Entonces, hay algunos estados donde el inglés sí que es lengua oficial. Y de hecho, hay algunos estados donde el español también es lengua oficial. Son casi todos en el sur del país. Y de hecho, en Luisiana también el francés es lengua oficial, que para mí me parece muy guay. Pero bueno, esto es decir que, o sea, el inglés es la lengua dominante, que cuando llega gente que habla español, el inglés se lo come básicamente entero. O sea, es que no, claro, con el tiempo se va perdiendo, solo mantenemos el español porque pues llegan nuevas personas con cada pues, año que pasa. Entonces, por eso seguimos teniendo a gente que habla español, pero no hay casi nadie que nace en Estados Unidos que en una familia hispanohablante que cuando ya tengan 16, 17 años que hablen bien español como si fuesen de México. Casi no hay personas así. O sea, hay algunas, pero son pocas. Claro, las excepciones son esas comunidades hispanohablantes que hay en el sur del país. Que hay sí que, por ejemplo, si vives en Hialeah o si vives en Miami, pues entonces sí que vas a hablar bastante bien español, porque claro, en ese caso tu entorno que te rodea, pues refuerza el desarrollo de ese idioma en tu cerebro. Entonces, por eso es algo que, o sea, por ejemplo, si naces en Hialeah, pues entonces con 18 años vas a hablar muy bien inglés y muy bien español, porque tienes un entorno que refuerza los dos idiomas. Pero si vives en Kansas, o si vives en Michigan, o si vives en un otro estado, pues en esos casos no va a pasar. Em, entonces, por eso no va a pasar, no lo creo. Pero para mí es una pena, es una lástima, porque, o sea, a mí me gusta el español, por algo lo hablo, por algo me fui pues unos años a vivir en España, en Andorra, para mejorarlo, para dominarlo. O sea,
es algo que para mí me encanta. Y me encantaría que fuese un idioma más importante aquí en Estados Unidos. Porque es algo que realmente, o sea, es algo que nos falta como país, es el bilingüismo. Que aquí en Estados Unidos, claro, casi todos somos monolingües. Nacemos hablando inglés y como el inglés es el idioma importante en todos lados, pues entonces solo hablamos inglés, no aprendemos ninguna otra lengua. Pero yo creo que estaría bien que fuese el español también una lengua por lo menos presente en el país para que nosotros tuviésemos como una necesidad de aprenderlo. O sea, ya ahora mismo existe una necesidad suficiente para que haya algunas personas que digan, vale, voy a aprenderlo. O sea, yo estoy en esta escuela de español aquí en Estados Unidos y mis clases siempre están llenas. O sea, a ver, son clases pequeñas, son de 8 personas, pero siempre cuando empezamos una nueva sesión aparece gente nueva que dice, quiero aprender español. Quiero aprenderlo porque tengo pacientes que son solamente hispanohablantes, porque soy médico. O quiero aprender español porque mi hija va a una escuela española y quiero poder hablar con sus profesoras. O quiero hablar español porque tengo un compañero de trabajo que es de Venezuela. Quiero hablar español porque quiero viajar a un país latinoamericano. Es decir, hay mucha gente que quiere aprender español en Estados Unidos. Hay esa motivación que existe. Y claro, si aumentara la presencia del español, si, yo qué sé, si doblara esa cantidad de gente que habla español de 40 millones a 80 millones y ahora fuese como un cuarto del país, entonces sí que creo que tendría mucho más importancia para nosotros. Pero como son solo 40 millones de personas, que a ver, son muchas, pero somos un país de 350 millones, claro, 40 millones tampoco es una cantidad tan notable, sobre todo cuando es una población que se ve restringida más que nada a una región geográfica del país, que es el sur. Entonces, no sé, habrá que verlo, pero no creo que vaya a ser el idioma oficial del país en ningún momento, porque ahora mismo el inglés es algo tan dominante que aunque hay ciertas personas que hablan bien español, hay ciertas personas que lo aprenden, aún no está llegando a como ese estatus de lo suficientemente importante para que la gente lo aprenda por su propia cuenta, para que la gente diga, a ver, es importante que sepa español. O sea, solamente la gente que tenga ya el interés en el idioma por su propia cuenta, los que lo aprenden después. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería decir. Sé que me he enrollado bastante con este tema, pero es algo que a mí me encanta. Me encanta realmente el tema del español en Estados Unidos, de, bueno, de cómo está la situación de las lenguas, el español, el inglés, todo eso. Es algo para mí que es fascinante, así que bueno, si tenéis más preguntas, dejad abajo un buen comentario que estoy encantado de contestaros. E igual si hay una buena pregunta que me hacéis, igual puedo hacer otro vídeo hablando más a profundidad sobre algún tema en concreto, si tenéis más dudas. Eh, bueno, yo sé que por lo menos para mí personalmente, yo quiero que mis hijos hablen español. Quiero que mis hijos hablen español, pero para eso, o sea, para eso creo que no voy a poder vivir en Estados Unidos. O sea, si quiero que mis hijos aprendan español, es que en Estados Unidos es difícil que pase, porque no hay motivación externa, no hay refuerzo del entorno al aprendizaje del español. Hay mucho refuerzo al aprendizaje del inglés, obviamente, pero al español no. Y claro, yo no estoy para nada preocupado de que mis hijos no aprendan inglés, porque a ver, primero yo les voy a hablar en inglés y segundo, yo sé que da igual donde vivamos, da igual el lugar, siempre van a necesitar inglés para algo. Entonces, no estoy preocupado. Entonces, yo de hecho he pensado en el futuro, cuando tenga hijos, vivir en España o vivir en algún país hispanohablante. Probablemente España, simplemente por si hablamos de calidad de vida y esos factores. Bueno, también es que o sea, yo quiero en general hijos políglotas. Entonces, claro, en Latinoamérica pues hablan muy bien español y nada más. Entonces, quiero que mis hijos como hablen francés, alemán, español, o sea, quiero que hablen todos los idiomas que hay en el mundo. Y claro, en Europa pues es más accesible pues otros países, están más accesibles otros países y otros idiomas. Entonces,
Eso como es mi mentalidad, que creo que voy a criar mis hijos en otro país, en España o en otro país, Francia, por ejemplo. A ver, Francia es que los franceses... Pero bueno, lo podemos pensar, ¿no? Pero yo, sí, yo sé que en otro país, o sea, tiene que ser. Porque en Estados Unidos sí creo que aprendan español, es que es difícil. Porque el entorno es muy monolingüe, es muy angloparlante, es como muy imponente. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Hay gente que está haciendo esfuerzos para que haya más colegios españoles en Estados Unidos. De hecho, creo que eso es una parte muy importante de cómo si queremos que Estados Unidos sea un país hispanohablante o un país donde la gente sea bilingüe, tenemos que pues implementar más que nada escuelas españoles, escuelas bilingües. Y eso es algo que yo he visto, por ejemplo, lo mencioné muy brevemente antes, pero tengo algunos alumnos que vienen a mis clases porque son padres o madres de hijos que están en colegios o sobre todo en guarderías hispanohablantes, que es algo nuevo que se está implementando en mi ciudad, que son pues guarderías, o sea, para niños muy pequeños, donde se habla solamente español, o es bilingüe por lo menos. Y claro, por eso, o sea, a partir de eso los hijos empiezan a hablar en español, porque si están todo el día en el colegio con sus amigos, en un entorno donde se impone el español como lengua que se tiene que hablar, pues entonces ellos lo aprenden. O sea, creo que eso igual puede ser como una solución o una manera de alcanzar un bilingüismo en Estados Unidos. Si tenemos colegios hispanohablantes o bilingües y después, claro, el entorno de, o sea, toda la gente y toda la gente en sus casas hablan en inglés, entonces, claro, podemos tener como una convivencia de esas dos lenguas porque, o sea, nunca se va a perder el inglés en Estados Unidos. Por lo menos por mucho tiempo. O sea, igual si hay un cambio drástico en la política global, igual puede pasar, pero no lo creo. Y claro, entonces hace falta como tener espacios para el español y donde pues todo el mundo va, que es espacio exclusivamente español. Y creo que el colegio es un buen sitio para eso. O sea, han hecho experimentos de colegios bilingües o colegios españoles 100% y han visto muy buenos resultados de, o si son, igual si son hijos de padres inmigrantes o hijos de padres americanos, si van a esos colegios, al final hablan muy bien español. Entonces, o sea, han visto que esos colegios funcionan y entonces si queremos que el español sea una lengua más importante, tiene que ser algo, o sea, una iniciativa que el gobierno, que los propios americanos, como yo, tiene que ser una iniciativa que nosotros tomemos como algo importante, que algo primordial y que lo implementemos nosotros. O sea, no va a pasar naturalmente a través de inmigrantes, porque aunque haya muchos inmigrantes hispanohablantes, los americanos nunca vamos a aprender español por ellos. O sea, nunca vamos a aprender español por los inmigrantes. Eso es igual que decir que en España el árabe se va a convertir en lengua oficial porque hay muchos inmigrantes marroquíes. O sea, los españoles nunca van a aprender, o sea, árabe por culpa de inmigrantes, o sea, o a causa de los inmigrantes. Siempre tiene que ser algo propio de la gente de ese país. Y entonces, pues yo veo que hay alguna motivación, hay algo de motivación entre los americanos por aprender español, pero de momento no es lo suficientemente grande como para decir que se va a convertir en lengua oficial. Pero bueno, ya veremos. El futuro siempre es inesperado, tendremos que verlo. Pero bueno, con eso gracias por ver este vídeo. Si tenéis preguntas o dudas, como he dicho, dejad un comentario ahí abajo que estoy encantado de contestaros. Y nada, un abrazo gigantesco y nos vemos muy pronto. Chao.